Buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro tiempo en la palabra de Dios, primero orando, implorándole al Señor que nos hable por medio de su palabra en esta noche y que al mismo tiempo nos dé el coraje y la fuerza para poder aplicarla en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias infinitas, Señor. Te damos gracias por el privilegio que es venir nuevamente a tu casa, Señor, y poder participar de este culto de adoración, Señor. Mira que lo hacemos con la intención, Señor, de agradarte, de honrar tu nombre, de glorificar, Señor, y testificar de las bondades y misericordias tuyas. Padre, ahora te pedimos en este momento que vamos a iniciar el tiempo de la predicación de tu palabra. Número uno, para que tú utilices, Señor, tu palabra conforme sea tu voluntad en nuestros corazones. Nos confronte, mejor dicho, Señor, y traiga convicción conforme sea tu voluntad. Pero también pedimos, Señor, para que pueda producir y llevar frutos, Señor, de arrepentimiento, y también pueda llevar frutos, Señor, de justicia conforme a tu Hijo. También te damos las gracias, Señor, por la obra que tú llevas en Salcedo con los hermanos de la familia López, Señor, y pedimos, aprovechando la ocasión, para que tú le bendigas, para que tú le fructifiques, Señor, y puedas usarlo, Señor, que pueda lumbrar la luz del Evangelio por medio de su ministerio, Señor, para que tu nombre pueda ser exaltado y más personas puedan ser agregadas a tu iglesia, Padre. Te damos la gracia por esa noche. Pedimos tu dirección y tu bendición sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La primera vez que yo escuché estas palabras, etiqueta y protocolo, fue una sorpresa. Recuerdo yo que era joven, estaba en el colegio, y una de las profesoras estaba impartiendo un taller, una clase de etiqueta y protocolo extracurricular, y nos informaron a nosotros estudiantes sobre ese taller, y obviamente, como era la primera vez que yo escuchaba, no tenía la más mínima idea. Me acerco a mi madre y le pregunto qué es, en qué consiste la etiqueta y protocolo. Y ella, en su forma muy peculiar, como ustedes conocen, me responde: eso es para enseñarte a comer. Obviamente yo, que no tenía problema para comer, pues entonces no le vi la necesidad. Y lo puse a un lado. Lo vi como algo irrelevante. La realidad es que estaba muy equivocado. Y en el transcurso de la vida me he dado cuenta de lo que desperdicié y vamos a decir, los episodios que he vivido en mi vida a raíz de no aprovechar de ese curso. Y recuerdo en una ocasión que estaba participando en una graduación de uno de aquí, de los jóvenes de la iglesia. Y recuerdo que después de la graduación había una cena a la cual nos invitaron y estábamos en la cena, y era una cena un poco formal donde tiene su entrada, ensalada, sopa, etcétera, etcétera. Y cuando nos sentamos los jóvenes a la mesa, vemos que hay un plato y hay como 4 cuchillos y como 5 tenedores y 3 cucharas, y todos nos miramos como que ¿qué hacemos? Yo nada más necesito 2, o sea, no sé. Y fue uno que, gracias a Dios, sabía cómo era el protocolo, que nos enseñó, y todos nosotros seguimos a esa persona. Nadie comió hasta que primero no viera cómo aquella persona comía. ¿Y por qué le cuento esta anécdota? La realidad es que muchas veces nosotros pensamos que la forma común o la forma popular de hacer las cosas es lo correcto, pero no es así en todos los casos. Muchas veces existen normas establecidas, normas oficiales que es desconocida al público general, pero sin embargo están ahí para garantizar que cualquier acción se lleve a cabo de la forma correcta. No siempre lo que es común es norma. Y esto sucede también en nuestra relación con el Señor. Muchas veces en nuestra relación con el Señor llevamos a cabo prácticas o comportamientos porque lo hemos hecho toda nuestra vida o lo hemos visto como algo muy común entre los creyentes, pero no necesariamente esto implique
que sea el trato correcto que debemos tener con nuestro Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo debería ser mi trato con el Señor? ¿Cómo debería yo comportarme delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Y qué debería esperar también de parte de Dios? Posiblemente estas son preguntas básicas y que automáticamente nosotros respondemos en nuestra cabeza, pero ¿acaso las respuestas que podamos dar están basadas en experiencias personales o están basadas en la verdad de la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Yo les voy a invitar que me acompañen, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 a 7, son los versículos que vamos a estar estudiando en esta noche. Esta noche vamos a ver dos actitudes que debemos tener presente delante de nuestro Dios. Y el título del mensaje de esta noche es Etiqueta y protocolo espiritual. ¿Cómo presentarnos delante de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios bendiga su santa palabra. Esta noche, como habíamos mencionado, vamos a ver dos actitudes, dos formas que debemos tener presente cuando vayamos a venir delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos relacionarnos? ¿Cómo podemos presentarnos de la forma correcta que ha sido establecida en su palabra y que le traiga la mayor gloria y la mayor honra? Y una de estas actitudes se encuentra en el versículo 6, la cual es obvio que vemos aquí en este versículo, y es la humildad. Debemos que acercarnos delante del Señor con una actitud humilde. Pero ¿en qué se basa este versículo? El versículo 6 parte de un principio bíblico que se encuentra en el versículo 5. Dice el versículo 5, hablando primeramente de la relación que deben tener los jóvenes hacia sus ancianos en la iglesia y sucesivamente, dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque, y aquí vemos el principio bíblico, dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ese es el principio bíblico, esa es la verdad. Y el versículo 6 claramente está conectado al versículo 5, y una indicación de eso es el uso de la palabra de la conjunción pues. O sea, como dice en el versículo 6, humillaos pues, lo que nos da a entender que partiendo de lo que dice el versículo 5, tenemos que hacer lo que dice el versículo 6. Partiendo del hecho de que Dios está activa e intencionalmente resistiendo al soberbio, es decir, haciendo frente a toda persona que tenga un corazón altivo y orgulloso, y que a cambio de eso Él otorga gracia a aquellos que tienen un corazón humilde. Entonces nosotros debemos procurar humillarnos delante de la poderosa mano de nuestro Dios. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro y la palabra de Dios. Pero la pregunta entonces es, ¿qué significa humillarse? ¿Qué quiere decir humillarse? Y aunque posiblemente nosotros podamos responder la pregunta fácilmente, es bueno aclararlo de manera que todos estemos a la par y en la misma página. La palabra humillarse en el griego tiene una idea interesante, ya que la idea la cual representa esa palabra es de algo o alguien que no se levanta mucho del piso. O sea, en otra palabra, habla de alguien que está muy cerca del suelo. Y ese mismo verbo que se utiliza aquí también se utiliza en otro pasaje para
hablar de la acción de bajar algo, es decir, de traer una cosa que está en un alto punto y llevarla a un punto bajo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra cuando dice que debemos humillarnos, es que nosotros como seres humanos debemos bajar de cualquier altura en la cual nosotros hayamos subido por nuestra propia cuenta y bajar al lugar que nos corresponde. Ahora, ¿qué no significa humillarse? Muchas veces tenemos la idea equivocada cuando escuchamos la palabra humillarse. Puede ser que lo que nos venga a mente sea avergonzarnos o ser avergonzado o ser despreciado o menospreciado. O sea, son palabras similares, pero puede que ese sea uno de los pensamientos que nosotros tengamos. Esto no es lo que se refiere nuestro Señor y el apóstol Pedro. Tampoco significa ser débil. En día pasado estaba teniendo una conversación con un amigo, el cual es inconverso, y en esa conversación yo le aconsejaba que él tenía que humillarse ante otra persona, y él me refutaba que él no puede hacer eso porque eso es mostrar debilidad. Y muchas veces pensamos que humillarnos es sinónimo de mostrar debilidad. Pero ¿qué es entonces lo que significa ser humilde o humillarse? Significa reconocer nuestro lugar asignado en la creación. Significa reconocer el lugar que se nos asignó por medio del decreto de Dios, pero también reconocer el lugar que merece tener Dios y cómo entonces nosotros debemos actuar en esa base. En otro sentido, reconocer que Dios está aquí y nosotros estamos aquí, y en base a esa ubicación nosotros tenemos que manejarnos, nosotros tenemos que obrar. Vamos a ver un ejemplo, posiblemente el mejor ejemplo que podamos buscar en nuestro Señor Jesucristo, y el ejemplo se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, y le voy a pedir que me acompañe brevemente. Filipenses 2 versículo del 5 al 8. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, incluso en ocasiones hemos predicado sobre ese pasaje, pero al mismo tiempo pienso yo, es mi opinión privada, que no hay otro pasaje en las Escrituras que nos enseñen de una forma tan clara y explícita lo que significa verdaderamente humillarse. Dice Filipenses capítulo 5, versículo 2, capítulo 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Y aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo, posiblemente la persona en toda la creación que ha experimentado la mayor humillación, el cual nos dice que Él estaba a la igualdad, o sea, siendo en forma de Dios, a la igualdad de Dios Padre. Dice aquí que Él decidió despojarse de sí mismo. Y eso no es más y nada menos que Él decidió humillarse a sí mismo. Pero ¿cómo se humilló? Convirtiéndose en hombre. Y dice aquí que cuando Él se convirtió en hombre y se humilló, fue sometido, mejor dicho, se sometió al Padre completamente en obediencia, al punto tal de que su obediencia al Padre lo llevó a la muerte, y la muerte en la cruz. En otras palabras, así como Cristo descendió y se humilló a ser el hombre, ese es el lugar que nosotros tenemos que entender y que merecemos. No el lugar de Dios, sino el lugar aquí en la tierra, el de los hombres. Cristo se humilló ante el Padre, y el Padre espera de nosotros que hagamos lo mismo. Pero es interesante lo que dice también aquí Pedro. Dice: humillaos pues ante la poderosa mano de Dios. O sea, no es humillarse hacia los hombres,
aunque el pasaje en versículos anteriores también habla de esto, pero específicamente Pedro está hablando en este versículo de humillarnos delante de la mano poderosa de Dios. Y la frase que él utiliza es un tanto peculiar, y le explico por qué. Esta frase, ante la poderosa mano de Dios, es la única vez que hace referencia o se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en varias ocasiones del Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de la soberanía y el poder de Dios, hace alusión a la poderosa mano de Dios, hace alusión a la fuerte y poderosa mano de Jehová. Éxodo capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Y esa mano fuerte obviamente es la mano de Dios. Éxodo 32 versículo 11 también nos dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y vemos más adelante en Salmos capítulo 89 versículo 13 que dice: tuyo es el brazo potente y fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y el Antiguo Testamento, la mano de Dios representa su poder, al igual que también representa su soberanía, representa la autoridad legítima que tiene Dios sobre su creación de hacer y dictaminar según le venga en su voluntad. Y es esta la imagen precisa que Pedro quiere recordar y plasmar en sus lectores, y que también el Espíritu Santo nos apela a nosotros que debemos tener presente, de que cuando nosotros nos sometemos, nos estamos sometiendo ante un Dios que es soberano, ante un Dios que es poderoso, ante un Dios que está lleno completamente de gloria y poder. Nuestro acercamiento a Dios debe ser un acercamiento humilde, reconociendo que estamos viniendo delante de Dios. Y posiblemente aquí donde se encuentran muchos de los errores de nosotros como cristianos. Un error del cual el Señor sabe que yo he cometido innumerables veces, y es venir delante de la presencia del Señor casualmente. Venir delante de la presencia de nuestro Creador de una manera casual, no teniendo en mente que estamos viniendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el universo. En ocasiones nosotros hacemos oraciones vagas y repetitivas, sin conciencia de lo que estamos diciendo. O nos congregamos pensando en que estamos haciendo un favor, ya sea a la iglesia local o a los líderes ancianos, o incluso a un cónyuge que desea que yo venga a la iglesia, y pensamos que nuestra presencia aquí puede ser un favor, en vez de pensar que es un privilegio poder congregarnos y adorar el nombre de Dios. Muchas veces no priorizamos la lectura de la palabra de Dios porque hay otras cosas más importantes que hacer, como dormir o trabajar. Y demandamos de Dios, nos acercamos a Dios en oración demandando y no pidiendo. Y cuando pedimos, no somos agradecidos. Y todo esto son más que ejemplos de cómo a diario nos acercamos delante de nuestro Señor, delante de aquel Dios con mano poderosa, pero no lo hacemos de una forma humillada. No lo hacemos reconociendo que Él es el Dios de reyes, que Él es el Dios soberano, y que nosotros somos simple y llanamente polvo aquí en la creación. En una ocasión estuve conversando con un pastor, el cual me hablaba un poco acerca de este tema, y de cómo muchas veces luchaba en su oración de que se volvía monótona. Y él decía lo siguiente, de algo que él comenzó a implementar, que le estaba ayudando. Él me decía: mira, en los últimos días yo he hecho el esfuerzo de, cuando oro, imaginarme que estoy orando, que estoy hablando delante del trono de Dios. Imaginarme que estoy delante de la presencia de Dios, conversando cara a cara.
Y eso le ha ayudado a él a poder hablar con reverencia y con humildad, como dice la palabra. Pero lo grande del caso es que eso es precisamente lo que hacemos cada momento que oramos. Cada vez que nosotros venimos en oración delante de nuestro Señor, nosotros estamos entrando en su presencia gracias a los atributos de Cristo, gracias a que Él rompió el velo, pero no quita el hecho de que también tenemos que venir con reverencia y humildad como el Señor demandaba en el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro nos urge a nosotros y a sus lectores que no seamos casuales en nuestro acercamiento, que no seamos soberbios o poco humildes, sino que ante todo nos humillemos tomando en cuenta que estamos delante de la mano poderosa de nuestro Dios. Y si nosotros hacemos esto y lo hacemos con toda sinceridad, adivinen qué, dice la palabra que eso también obrará en nuestro favor. Dice el mismo versículo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la acción. ¿Y cuál es la reacción? Dice aquí, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra exaltar significa levantar, significa engrandecer. Es en la palabra en el griego, es el antónimo o el antagónico, mejor dicho, de humillarse, lo que habíamos visto hace un minuto. O sea, cuando humillarse significa descender, exaltar significa ascender. Pero ¿qué es lo que no significa ser exaltado? Ser exaltado no significa que eso va a cambiar el orden natural. Como habíamos dicho, Dios seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo hombre. Tampoco significa que ya debemos dejar de humillarnos, porque en el momento que dejamos de humillarnos, en ese momento Dios deja de exaltarnos. Sino que significa que Dios nos exalta o nos exaltará con el propósito de mostrar en nosotros su fidelidad y que nosotros seamos herramienta de su gloria para todas las personas que miren nuestra vida. Es, en otra palabra, Él nos exalta no para beneficio nuestro, sino para gloria y honra de su nombre. Y un ejemplo claro que vemos en las Escrituras es el ejemplo de José. Todos recordaremos el ejemplo de José en el libro de Génesis, el cual en un largo periodo de su vida Dios lo mantuvo bajo esclavitud, por así decirlo. De hecho, 13 años se estima que estuvo José ya sea esclavo y preso en la cárcel. Pero hubo un momento en el cual el Señor lo exaltó. Y cuando lo exaltó, que salió de la cárcel, dice la palabra que el Señor lo colocó como segundo al mando de todo Israel, de todo Egipto, solamente superado por el mismo Faraón. Y aquí nosotros vemos cómo José, estando en lo más profundo del calabozo, fue exaltando a estar en la presencia del Faraón. Y a él recibir esa exaltación, ¿qué fue lo que él hizo? No utilizó esos beneficios para buscar retribución contra sus hermanos. No utilizó estos nuevos privilegios para buscar beneficio propio. No, sino ¿qué fue lo que hizo? Se sometió a la buena mano del Señor. Y el Señor lo usó como herramienta, para mostrar en José su amor, su perdón, su misericordia, su fidelidad y su poder. No solamente a José, sino también a su familia, a sus padres, sus hermanos, Israel y todo el mundo conocido en aquel entonces. Dios había exaltado a José con el propósito de que el nombre de Dios pudiera ser glorificado y no el nombre de José. Pero hay una frase que es interesante que nosotros notemos y se encuentra al final de ese versículo 5 que dice que Él para que os exalte cuando fuere tiempo, a su debido tiempo. Y esta es la clave de lo que nosotros hemos estado viendo. Un comentarista dice al respecto, hablando de este pasaje, dice lo siguiente:
Dios no exaltará a nadie Dios no exaltará a nadie hasta que esa persona no esté listo. Primero la cruz, después la corona. Primero el sufrimiento, después la gloria. Y Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 recalca eso que dice. Dice así Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, es decir, conforme a su voluntad. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otra palabra, el hombre no entiende cómo obra Dios en su tiempo, en su orden cronológico. Pero eso no quita el hecho de que su tiempo es perfecto. Y no en el tiempo que nosotros dispongamos, sino en el tiempo que Él disponga. Si somos fieles y si mantenemos humillados delante del Señor en obediencia, Él entonces traerá la exaltación. Una de las evidencias principales de una persona que se ha humillado delante de Dios es precisamente esta, que espera en el tiempo de Jehová, que su enfoque no está en la duración de su prueba, sino en el propósito de su prueba. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro cuando dice que debemos venir delante del Señor humillados, reconociendo la poderosa mano del Señor, que traerá como consecuencia la exaltación, pero en el tiempo del Señor, no en el nuestro. Y esa es la primera actitud que nosotros vemos. Sin embargo, la segunda se encuentra en el versículo 7 que acabamos de leer. Y dice así el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí nosotros vemos un contraste interesante entre ese versículo y el versículo anterior. Aquí nosotros vemos dos acercamientos completamente distintos. El primero que vemos en el versículo 7, cuando el Señor nos invita a humillarnos, da a entender la idea de que tenemos que venir, da a entender la idea de que es un acercamiento humilde y reverente delante del Señor. Pero en el versículo 8 nos da la idea de que es un acercamiento familiar y en cierta forma laico. En el versículo 7 nos invita a venir como aquel que viene delante de la presencia de un rey. Pero también en el versículo 8 nos invita a venir como aquel que viene ante la presencia de un padre. Y es porque efectivamente es así. Dios es rey nuestro, pero también es Padre nuestro. Y una no quita la otra, sino que nosotros debemos tener pendiente que veremos venir en reverencia, pero también en familiaridad y en confianza delante de nuestro Dios. Hermano, disculpen que tengo la voz así un poco ronca. Es que todavía tengo la secuela del pasado sábado y domingo cuando estábamos viendo el juego. Gracias a Dios que hay... Bueno, no gracias a Dios, pero perdimos y no fuimos afectados tanto en el día de hoy. Pero en fin, discúlpeme por hacer tantas pausas. Dice aquí en el versículo, después que nosotros vemos cómo el Señor se nos acerca, también vemos una invitación que Él nos hace en el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro nos está invitando a depositar nuestra ansiedad en Dios. Y como hijo de Dios, esto es un privilegio que nosotros tenemos. Pero este privilegio no está divorciado del compromiso, o mejor dicho, de la condicionante que vemos en el versículo anterior, el cual es humillarnos delante del Señor. La palabra echar o echando que aparece en el versículo 7 significa poner algo sobre algo. Y tiene la idea de, bueno, se utiliza en la palabra cuando dice que pusieron un manto encima del pollino, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino entrando a Jerusalén. O sea, tiene la idea de colocar algo encima de algo. Y eso es lo que nos está invitando aquí el apóstol Pedro y el Espíritu Santo, a que nosotros depositemos nuestra carga, nuestra ansiedad en nuestro Señor, en Dios. ¿Y qué es ansiedad?
Posiblemente yo no tenga que hablar mucho sobre eso, ya que todos sabemos, pero ansiedad, según lo dice el texto, es algo que atrae nuestra atención a todas direcciones, nos distrae y crea afán. En otra palabra, es aquello que consume todos nuestros sentidos y evita que podamos vivir libremente. ¿Cuáles son algunas de las ansiedades que puede enfrentar el creyente? Bueno, existe ansiedades físicas, como es la falta del sustento, enfermedades, falta de seguridad. También pueden existir emocionales, como es tristeza, dolor o miedo y temor. Pero también hay ansiedades espirituales, ya sea una tentación, una prueba, una guerra espiritual. Independientemente, lo que nos dice el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios es que tomemos esa ansiedad, esa carga, nos despojemos de ella y la coloquemos en el Señor. Ahora, vale la pena recalcar, hay ansiedades que no son lícitas de un creyente y por ende no proceden que nosotros la depositemos en el Señor. Y alguno preguntará, ¿y cuáles son esas ansiedades? Aquellas que son impulsadas por deseo pecaminoso. Dígase codicia, envidia, venganza, orgullo. Muchas veces pecados que nos afligen y en vez de venir arrepentidos delante del Señor para que Él cambie nuestro corazón, queremos que el Señor obre en base a nuestro deseo pecaminoso. Hay una oración que es la oración de la venganza, que dice, mira Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero yo te pido que tú me utilices como instrumento. Y eso es precisamente lo que no dice este versículo. Eso no es una ansiedad que nosotros podamos depositar en el Señor. No podemos esperar que Cristo cargue con aquello que ya Él ha cargado en la cruz del Calvario cuando murió por nuestro pecado. Ahora, ¿qué nos significa echar nuestras ansiedades en Él? No significa que tan pronto nosotros depositemos nuestra carga sobre Dios, automáticamente aquella preocupación desaparecerá. Tampoco significa que no volveremos a ser tentados a preocuparnos o afanarnos, sino que nuestro corazón puede descansar en el hecho de que Dios obrará conforme su voluntad. Y su perfecta voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Por ende, Dios siempre obrará para nuestro propio bienestar. Isaías capítulo 30, versículo 31 dice lo siguiente. Dice el Señor en Isaías: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y lo interesante de ese versículo es que el Señor nos dice que si depositamos nuestra confianza y esperamos en Jehová, Él nos dará fuerza. Pero no dice aquí que vamos a dejar de caminar, no dice que vamos a dejar de correr, simplemente que nos dará la fuerza necesaria para aguantar y seguir hacia adelante hasta el tiempo que Él considere apropiado, por el tiempo que Él considere necesario. Hermanos, podemos venir confiadamente delante de Dios y depositar nuestras ansiedades porque Él es Dios, porque es Dios mismo quien nos invita a hacer esto. El versículo también nos da la razón de por qué Dios nos invita a hacer esto y dice lo siguiente, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí hay una belleza increíble que no se puede apreciar a simple vista. Esta frase, Él tiene cuidado de nosotros, lo que en verdad significa en el griego es porque nosotros somos su responsabilidad. Él tiene cuidado de nosotros porque nosotros le pertenecemos y somos su responsabilidad. Obviamente esto viene al caso porque somos sus hijos, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y en nuestra facultad de hijos, entonces Él siendo nuestro Padre tiene la responsabilidad de velar por nosotros.
Lucas 11, versículo 11 al 13 explica un poco lo que estamos tratando de decir. Dice así Lucas 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, es decir, si ustedes siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis velar por el bienestar de vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Cuánto más Dios suplirá nuestras necesidades por medio del Espíritu Santo a aquella persona que clamen a su nombre. Verdaderamente Él cuida de nosotros porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando el enemigo nos tiente tratando de sembrar dudas, ya sea que Dios no tiene cuidado de nosotros, o que Dios se ha olvidado de nosotros, o que Él está lejos, que Él está ajeno, que Él está muy ocupado, o que Él no quiere lo mejor o lo bueno para ti, hermanos, regresemos a este versículo y aferrémonos a este versículo y la promesa que el Señor nos da de que depositemos nuestra carga, nuestro afán, nuestra ansiedad sobre el Señor. Y la razón es porque Él cuidará de nosotros, porque Él es el interés y es el deseo de nuestro Padre velar por nuestro bienestar para gloria y honra suya. Hermanos, habíamos dicho al principio que muchas veces lo que es común no es popular y existen normas establecidas para cierto procedimiento. Y la palabra de Dios es clara y contundente en cuál debe ser nuestro acercamiento delante de Dios. Y como vimos en estos versículos, número 1, tiene que ser un acercamiento con humildad, reconociendo nuestro lugar, reconociendo quién es Dios y cuál es la posición que tenemos en la creación. Pero también podemos venir confiadamente y en seguridad, porque no solamente Él es Rey, sino que es nuestro Padre y vela por nosotros y cuida de nosotros y está pendiente a tomar y cargar en sus hombros con nuestras preocupaciones. Y esa es la forma correcta, como dice la palabra de Dios, que nosotros podemos relacionarnos con nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos despida en ese momento. Padre amado, primeramente quisiera pedirte perdón porque yo sé, Padre, y tú sabes más que cualquier otra persona, las innumerables ocasiones, Señor, en que yo he fallado en aplicar estos principios. Yo te pido, Señor, que al igual que mis hermanos, tú nos des la gracia necesaria, que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite para poder, Señor, venir delante de ti de la forma que tú esperas, de la forma que tú te mereces, Señor. Padre, ayúdanos a no solamente tener esta actitud cuando venimos los domingos a la iglesia o cuando estemos obrando en tu obra, Señor, sino siempre y en cada momento de nuestro día que podamos tener consciente que estamos por toda la eternidad delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y verdaderamente, Señor, nuestra carne también es débil. Te damos la gracia por tu palabra, Señor, y te damos la gracia por tu iglesia, la cual se reúne para honrarte y alabarte, Señor, y para buscar tu voluntad, para poder, Señor, conformarnos a la imagen de tu Hijo. Oramos y te pedimos, Señor, que tú hagas precisamente eso en nosotros, que tú nos sigas formando para gloria y honra tuya, Señor, y que podamos testificar fielmente con nuestro testimonio y con nuestros labios las grandezas, Señor, que tú has hecho por nosotros. Gracias por este momento, gracias por esta noche. Despídenos en paz, Señor. Permítenos poder también adorarte, glorificarte mediante la Santa Cena, con corazones, Señor, limpios, humillados, Señor, y arrepentidos delante de ti. Gracias te damos, Señor, infinitamente, y pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén.